Muy buenas noches. Como les dijo el licenciado José Gregorio, mi nombre es Ana Isabel Ochoa Hernández y vengo a compartir con ustedes algunos tópicos sobre esta novísima ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y de los municipios. Vemos que hay algunos mensajes que se escuchan con mucho eco. Cuando estoy hablando yo también se escucha igual el eco, por favor. No, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bien. Pues esta es una ley que la estábamos esperando de hace mucho tiempo. Es una ley, para hacer un poquito de rememorancia histórica, es una ley que la está previendo nuestra Constitución vigente, la Constitución de 1999. La Constitución, para hacer un poquito de historia y entender un poco la importancia de la ley, la Constitución de 1961 en ningún momento se planificó o se planteó en su texto constitucional tener una ley de armonización. Y para entender un poquito el contexto, es que para la Constitución de 1961, ¿verdad?, en sus últimos años, que coincide con el periodo presidencial de Rafael Caldera, es que tenemos un cambio, un viraje en lo que sería la economía nacional para poner los ojos en la tributación, no solamente en el ingreso petrolero. Es por esto que con el gobierno de Rafael Caldera comenzamos un proceso de descentralización y de cambio tributario, entre eso de algo que es muy marcado, que es la creación de la administración tributaria como hoy la conocemos, CENIAT. En ese proceso de descentralización, debemos recordar, comenzó con, se dicta de conforme al artículo 137 de la Constitución de 1961, una ley de descentralización y transferencia de competencias. En esta ley de transferencias y delegación de competencias prácticamente se le está dando un manejo tributario a lo que es la figura del Estado como parte de la República, ¿ok? Porque la Constitución de 1961 ya le tenía un panorama tributario al municipio y tenía, claro, por utilizar un término más técnico, establecido el poder tributario de la República o nacional, el poder tributario municipal, pero era incipiente, casi que inexistente, el poder tributario estatal. Entonces, a raíz de esa ley de descentralización y de transferencia de competencias, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, es donde se consolida lo que ya había nacido en una ley de transferencia y descentralización, una competencia tributaria un poquito más clara para el Estado. Entonces, vamos a tener en el tapete del ordenamiento jurídico venezolano, utilizando el término poder, un poder tributario nacional, un poder tributario municipal, un poder tributario estatal. Para algunos, realmente el poder es nacional y los demás son parte de ese sistema tributario, para algunos doctrinarios, por eso la ley incluso habla de potestades y no habla de poder nacional ni estatal. Entonces, con esta Constitución de 1999, sí vamos a encontrar un mandato constitucional en el artículo 156 de la misma, numeral 13, en la cual nosotros sí vamos a ver que es una competencia del poder público nacional dictar esta ley de armonización que tardó aproximadamente 22 años. Ese sería el primer punto como un antecedente constitucional. Ahora bien, si observamos un poquito la norma constitucional, hay la posibilidad de armonizar los tres estadios de poder tributario, o sea, el nacional, el estatal y el municipal. Pero esta ley solo, su objetivo o su cometido es organizar la convivencia del poder estatal y del poder municipal. Como antecedente de esta ley, debemos que recordar que el año 2020, que es inolvidable para la humanidad y para nosotros también en tiempo de pandemia, se dicta una sentencia que va dirigida al municipio de Chacao por la Sala Político-Administrativa, que originó pues un acuerdo nacional de armonización tributaria municipal en ese mismo año del 2020, el cual la Sala Constitucional en agosto del mismo año lo ratifica el mencionado acuerdo, que sería como el mayor antecedente, ya no sería ni legislativo, sino un antecedente administrativo de la posibilidad
de regularizar o armonizar lo que sería la actividad municipal tributaria, porque solamente estaba dirigida para el municipal tributario. Y recuérdense que de allí nace cambiar la unidad de valor al petro, ¿verdad? Anclado al cambio referencial diario que pudiese tener esta moneda de naturaleza electrónica. Ese Acuerdo Nacional de Armonización también trajo algo que fue como un poco nefasto para las ordenanzas de actividad económica, que es un intento de armonizar las actividades económicas. Entonces, en la práctica, ¿qué vimos? Ordenanzas municipales que lo que hicieron fue copiar ese clasificador que buscaba la armonización de las actividades, donde realmente no cumplía con las expectativas de la teoría de la tributación, es decir, hechos imponibles bien definidos, bien claros, donde no que se causaran dudas. Entonces tuvimos ordenanzas, o tenemos, porque todavía, obviamente, a raíz de esta ley no ha dado tiempo de reformar, tuvimos ordenanzas con actividades armonizadas, clasificadas, que eran hasta confusas en el momento de, como sujeto pasivo, identificarme en ellas como hecho imponible. Este Acuerdo Nacional, obviamente, con la entrada en vigencia de la Ley de Armonización, la Ley Orgánica de Armonización, pues queda a un lado, porque es prácticamente, trae elementos nuevos, como por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, lo vamos a analizar, una nueva unidad de valor, como es la moneda de mayor valor, y otros cambios que trae esta ley de armonización, orgánica de armonización tributaria. Básicamente, el objetivo de la ley, como lo dice su artículo 1, que utiliza dos verbos muy interesantes, coordinar y armonizar las potestades tributarias. El término coordinar es un principio de organización administrativa, cuya definición la vamos a encontrar en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y coordinar no es otra cosa que integrar las atribuciones de los órganos o entes en un espacio, en este caso un espacio, un ordenamiento jurídico. Ese es el deber de actuar de manera conjunta de estos órganos, en este caso estos órganos que tienen potestad tributaria. La armonización lo que busca es la convivencia de estas potestades tributarias. Entonces, básicamente, ese es el objetivo de nuestra ley, ¿verdad? Coordinar y armonizar las potestades tributarias. Esta ley, en su artículo 3, 5, 7, 8, 11 y otros más dentro del texto de la misma, que no los quise resaltar en la lámina para no recargarla tanto, establece unos principios de rango constitucional que posteriormente han sido desarrollados por las leyes nacionales. Por ejemplo, tenemos principios propios de la tributación consagrados en el artículo 316 y 317 de la Constitución, como por ejemplo la proporcionalidad, el derecho, principio constitucional rector, columna vertebral de la tributación, como es el principio de la legalidad, el principio de la proporcionalidad, el principio a la no confiscación, el principio a la capacidad contributiva propio del sujeto pasivo. También vamos a encontrar dentro de este artículo 3 que se resalta algunos principios que están establecidos en el artículo 141 de la Constitución, que es aplicable a los entes de la administración pública. Y aquí me quiero parar un poquito porque las administraciones tributarias en este momento, tal vez por su especialidad en cuanto al procedimiento administrativo que realizan, se les olvida que son administraciones y que se deben hacer subordinar a la Ley Orgánica de la Administración Pública en muchísimos principios que establece la misma, que están desarrollados en el artículo 3, como por ejemplo la eficiencia, la eficacia, la celeridad, la transparencia, la simplicidad y sobre todas las cosas que la administración pública, sea especial o no, en este caso la tributaria que es especial, está a la orden del ciudadano, a la orden del sujeto pasivo. Entonces, lo que hace es como condensar en el artículo 3 una serie de principios que siempre han regulado a lo que es las potestades tributarias. Y a lo largo del desarrollo de la ley, pues dedica algunos artículos para decir lo que ya lo han dicho otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la Ley de Infogobierno, entre otras. Dentro de la temática que tenemos, quisiéramos resaltar la naturaleza de las normas de esta ley orgánica
como lo es, que son normas de orden público. Las normas de orden público, como todos sabemos, pero bueno que lo recordemos, son normas que no pueden ser relajadas, que no pueden ser convenidas, que no pueden ser modificadas, que son de cumplimiento estricto. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Armonización Tributaria llegó para ser cumplida y para no ser modificada de conformidad a los intereses de los sujetos que son parte de la regulación de esta Ley Orgánica de Armonización Tributaria. Otra situación a resaltar es la supletoriedad del Código Orgánico Tributario, cosa que no es nueva, porque el artículo 1 del Código Orgánico Tributario, en sus diferentes reformas, siempre ha traído pues que las normas del Código Orgánico Tributario son de aplicación supletoria para el Estado y el municipio en el ejercicio de su potestad tributaria. Así como dentro del marco de la ley, énfasis en el uso de los intereses moratorios, tal cual como lo dice la ley orgánica, perdón, lo dice el Código Orgánico Tributario. Asimismo, a lo largo de la ley, también en lo que tiene que ver con sanciones, manda la Ley Orgánica de Armonización, utilizando un término poco feliz jurídicamente, que por analogía apliquemos las sanciones dentro de los rangos o valores que tiene el Código Orgánico Tributario. Todos sabemos que la analogía está prohibida por el Código Orgánico Tributario para crear sanciones. Entonces, la redacción es un poco confusa. Realmente, el término que utiliza en ese artículo, cuando dice que semejantes, tal vez sí podríamos aplicarlo, situaciones semejantes, por ejemplo, la clausura, que está en muchas ordenanzas de actividad económica, pues ahí sí hay una sanción semejante, pero no utilizar el término de analogía. El artículo 7 de la ley es muy interesante y establece precisamente esa competencia que tienen los estados y los municipios para crear tributos, donde vamos a encontrar de manera inicial la génesis de esa competencia, obviamente en la Constitución. Vamos a encontrar que la Constitución le establece al municipio, en su artículo 179, una lista de impuestos que el municipio puede optar y desarrollar en ejercicio de su competencia tributaria. Y vamos a encontrar que posteriormente, cuando regula los ingresos del Estado, vamos a encontrar que prácticamente subsume esa potestad tributaria de los Estados o esas competencias tributarias de los Estados en el desarrollo del papel sellado y del timbre fiscal. Ahí mismo en ese artículo prohíbe y hace hincapié en el artículo siguiente, el artículo 8, que todo impuesto o tasa que se cobre debe estar fundamentado en una ley. En este caso, como les dije, la Constitución me establece las atribuciones primigenias en materia de potestad tributaria, que posteriormente son desarrolladas por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y por las leyes estadales de carácter tributario, como nosotros ahorita que estamos en estreno de una ley que a lo mejor no va a entrar en vigencia como fue diseñada a raíz de esta Ley Orgánica de Armonización Tributaria, que es la Ley del Sistema Tributario del Estado Táchira. ¿Okay? Entonces, ese mismo artículo 8 establece algo muy interesante que todos lo conocemos como tributaristas, que es la teoría de la tributación, donde le permite o le ratifica a los estados y a los municipios la posibilidad de crear sus tributos. Entonces, establece la competencia para crear y definir el hecho imponible, fijar sus alícuotas, la base de cálculo o la base imponible, establecer las exenciones y las rebajas de los impuestos, y establecer también los supuestos en los cuales van a conceder exoneraciones y otros beneficios que se les permite a ellos dentro del campo del ejercicio de su potestad tributaria. Lo cual se contradice un poquito como lo veremos más adelante, con el artículo 22, donde se le da competencia al Ministerio de Economía y Finanzas de crear este famoso clasificador armonizado de actividad económica, que como les decía anteriormente, en la práctica causó un caos en las ordenanzas de carácter municipal a raíz del acuerdo de armonización del año 2020, que muchas ordenanzas lo que hicieron fue copiar el acuerdo de armonización de las actividades sujetas a la tributación sin tener en cuenta toda esta teoría del tributo tan importante y tan necesaria en el momento de crear y tributos, por utilizar el término más amplio, ya sea impuestos, tasas o contribuciones, en este caso para los municipios, contribuciones de plusvalía,
sin tener en cuenta esta teoría de la tributación, porque teníamos estos clasificadores armonizados de actividades, pero que no cumplían con los requisitos propios del hecho imponible, que era establecer con claridad quién va dirigido, cuál es la actividad, ese aspecto material del hecho imponible, cuál es la actividad como tal. Entonces veíamos en las ordenanzas, o vemos en las ordenanzas, un listado de actividades que uno se pone a leer y a veces ni se veía claramente algunas actividades, por ejemplo la franquicia, no se veían claramente en este tipo de diseño de clasificador armonizado. Entonces, volvemos a tener en esta ley orgánica la competencia para un tercer parte de la relación jurídica tributaria, que en este caso sería el ministerio, lo cual también me llama muchísimo la atención porque esta normativa violenta el artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece la autonomía plena del tributo del municipio, la autonomía tributaria plena y autónoma del municipio. Entonces, allí hay como una gran contradicción entre ese artículo 22 y el artículo 180 de la Constitución de la República Obrera de Venezuela, que establece, como les digo, esta autonomía plena del municipio, que está consagrada inclusive en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, para volver a tener de nuevo esta actividad por un tercero ajeno al municipio, de crear actividades armonizadoras dentro de lo que podía ser, buscando que todos hicieran lo mismo, cuando cada municipio tiene su propia realidad económica, sus propias actividades económicas, que tratarlas de meter todas en un clasificador único realmente va a crear lo que ya hemos venido viviendo y observando de las ordenanzas después del acuerdo de armonización del año 2020. Para los estados, ¿cuál sería entonces esa competencia de crear tributos? Para los estados pues estaría basado justamente en esta norma de carácter constitucional, donde le da el poder de realizar, establecer el uso del timbre fiscal bajo la figura de tasas, los impuestos propios acordados para los estados, como por ejemplo el 1 por 1000, y el manejo del timbre de papel sellado, ¿ok? Ahora bien, ¿qué ha pasado a la larga con estas leyes estadales que manejan esta potestad tributaria? Pues estas leyes estadales se han salido de los parámetros permitidos. Hay una famosa sentencia, una sentencia de la Sala Constitucional del año 2003, donde ha venido modulando la coexistencia entre la Ley de Timbres Fiscales Nacionales y la Ley de Timbres Fiscales Estadales, donde esta ley ha perfilado y ha dicho que los estados pueden tomar las competencias que ya había desarrollado esta ley de timbre fiscal. En la práctica hemos venido viendo cómo esas leyes estadales han ido deformando este mandato jurisprudencial y comenzando a establecer imposición sobre actividades que ni siquiera están desarrolladas sobre el Estado, violentando sus propias normativas, porque solamente se puede aplicar imposición dentro del ámbito territorial propio del ente que tiene esta potestad tributaria. Cosa que está sucediendo, por cierto, con nuestra ley de sistema tributario del Estado Táchira. Dentro de las obligaciones de las potestades tributarias, la ley trata de generar una serie de funciones, básicamente, que buscan que los estados y los municipios tengan homogeneidad en su sistema tributario, que interpreten la norma, que hagan de conocimiento esta interpretación al sujeto pasivo, que haya claridad en la recaudación de estos tributos, que busquen y se adapten y consigan medidas que eviten la múltiple tributación y sobreposición de los contribuyentes que conforman estos municipios. Pienso que es una de las obligaciones más importantes que tiene este artículo de la Ley Orgánica de Potestad, de la Ley Orgánica de Armonización Tributaria, generar este mandato para evitar la múltiple asignación de impuestos de carácter municipal que puedan agobiar al sujeto pasivo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un sujeto pasivo que tiene demasiada presión fiscal, porque tenemos los impuestos nacionales,
el desarrollo de la potestad tributaria estatal, los impuestos municipales, encima los impuestos parafiscales, ¿verdad? Que los tributos parafiscales de mandato legal, que también van a invadir a ese sujeto pasivo, y que la importancia de lograr que no tengamos una sobreimposición de impuestos al sujeto pasivo, pues va a lograr que haya un incentivo económico, pues que no haya tanta voracidad fiscal. La ley consagra algo que ya nos había dicho, el acuerdo de armonización. El acuerdo de armonización, sí, y el impuesto a las grandes financieras, usted tiene razón. La ley habla confirma algo que es un principio general que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, desarrollado por el Código Civil y por las distintas leyes, por el acuerdo de armonización, que es que los impuestos deben pagarse en bolívares, que es nuestra moneda nacional, ¿verdad? El bolívar con sus diferentes denominaciones a raíz de los cambios de cono monetario. Eso pues va a traer ciertas implicaciones, porque en la práctica hemos visto cómo se han pagado impuestos en moneda de no circulación nacional, monedas, acuérdense que nosotros estamos en un estado donde manejamos 3 tipos de moneda, como el bolívar, el dólar y el peso colombiano. Entonces, la idea es que, y también tiene un trasfondo, pues el incentivo al uso de la moneda nacional, y estos impuestos se tienen que pagar en moneda nacional. Por lo tanto, nosotros como asesores, como sujetos pasivos, debemos velar porque esto se pague en moneda de circulación nacional. Ahora bien, para mí ha sido preocupante ver como especialista en el área cómo ha ido entrando el concepto de la unidad de cuenta representado por moneda de mayor valor en muchas normas de nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Recordando que el Código Orgánico Tributario, que nos sorprendió en el año 2020, tal vez una de sus mayores modificaciones fue cambiar el uso de la unidad tributaria como ente sancionatorio en aquel momento por una moneda de mayor valor para aplicar comunidad de cuentas para aplicar sanciones. Y la Ley Orgánica de Armonización Tributaria Municipal y Estatal nos sorprende con el artículo 14, utilizando y trayendo esta unidad de cuenta para la sanción, para aplicarla, perdón, no solamente en sanción, sino también como una medida en el proceso de establecer las alícuotas a aplicar. Bien. Esa moneda de mayor valor nos ha traído extremados dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la moneda de mayor valor nace o está dada por un tercero dentro de la relación jurídico-tributaria. Vamos a hablar un poquito de la inseguridad jurídica que ha traído la moneda de mayor valor, que la han establecido para cuantía de tribunales, la han establecido en este caso para el cálculo de tributos, y la han establecido para la aplicación de sanciones. Primero que todo, la inseguridad jurídica, porque si nos vamos a la ley de infogobierno, en su artículo 18, que dice que todo ente administrativo tiene que tener una página web, obviamente el Banco Central de Venezuela, que es el tercero en esta relación jurídica, va a establecer dentro de su plataforma portal web CENIA, Banco Central de Venezuela va a establecer pues las monedas de mayor valor, los cambios referenciales que tuvieron en el cierre de las mesas de cambio, como dice la resolución 2019, día anterior, cierran a la 1 de la tarde, se establece el valor de la moneda de mayor valor y ese valor va a ser el del día siguiente. En la práctica, nosotros nos vamos a esa publicación que está en el Banco Central de Venezuela y normalmente vemos 4 monedas, el euro, el dólar, creo que Gregorio, ¿cuáles salen? El euro, el dólar que estamos revisando ahorita. La libra esterlina. Sí, pero esa no está publicada. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? No solamente toman la publicación del Banco Central de Venezuela, sino se van dentro de la página y buscan la relación estadística y vamos a ver hasta 20 y 15 monedas y vamos a observar que la moneda que se usa en el Reino Unido siempre va a ser más alta que el euro. ¿Qué nos está trayendo inseguridad jurídica? El hecho de que ningún ente que utiliza la moneda de mayor valor ha establecido para nosotros cuál sería la moneda de mayor valor. El CENIA, que fue el primero
en el momento de aplicar el Código Orgánico Tributario, debió haber dictado una providencia administrativa que nos dijera cuál sería la moneda de mayor valor. Si era la más alta publicada por el Banco Central de Venezuela o crearnos un momento de certeza que es cuál. Si nosotros tenemos un convenio cambiario, ¿verdad?, del año 2018, donde cambia la moneda de expresión del dólar al euro a raíz del bloqueo de los Estados Unidos, pues lo lógico era que ancláramos este proceso al euro. Entonces, en la práctica hemos visto una fluctuación de usos de monedas, tanto por la Administración Tributaria Nacional como incluso por la jurisdicción cuando vamos a establecer cuantía para interponer una causa en un proceso judicial, que hoy se mide la cuantía por moneda de mayor valor. Aparte de eso, en materia sancionatoria tenemos una norma en blanco, que es que, ¿cuándo hay una norma en blanco? Cuando se deja a un tercero o cuando se deja fuera de la norma el cálculo de la sanción. Aquí quien calcula la sanción va a ser a raíz de lo que publique el Banco Central de Venezuela. Y eso establece una inseguridad jurídica inmensa, y cuando estamos en presencia de una norma en blanco, violamos el principio de la tipicidad en la sanción. Entonces es grave, y de verdad yo he venido viendo cómo crece desde el punto de vista del ordenamiento jurídico venezolano el uso de la moneda de mayor valor para mantener la indexación en los cálculos, pero nosotros estamos en una economía extremadamente hiperinflacionaria, donde la moneda de mayor valor, sea la que sea, todos los días se mueve un pequeño porcentaje y nosotros nunca vamos a saber cuánto es realmente lo que tenemos que pagar en caso de, por ejemplo, de las sanciones. Porque en el caso tal vez del pago de un impuesto, pues iría y vería que me publicó el Banco Central de Venezuela ese día, haría el múltiplo como se lo va a enseñar el licenciado José Gregorio, y lo pagaría porque ese sería el momento del pago. El problema es cuando hay que hacer conversión. Y en materia de la Ley Orgánica de la Armonización Tributaria Municipal y Estatal, pues nos mandan a sancionar con la moneda de mayor valor, trayendo esta problemática que la teníamos para las sanciones de los tributos nacionales, ¿verdad? Ahora la vamos a tener para las sanciones en naturaleza de impuestos o tributos de carácter municipal y a los tributos de carácter estatal, lo cual realmente lo que va a traer es un proceso muy grave, porque ¿qué estamos viviendo en la práctica? Que el ente regulador, que es el Poder Judicial en sala político-administrativa, a sentencia de noviembre del año 2022, simplemente dijo que no había violación al principio de la tipicidad por el uso de la moneda de mayor valor, porque cualquier ciudadano podría entrar y revisar en el Banco Central de Venezuela cuál es la moneda que se cotizó mayormente y cuál es el cambio referencial para ese momento, cosa que es totalmente incierta, porque no todo ciudadano tiene acceso o puede entender lo que el Banco Central de Venezuela está publicando. Y también nos trae otro problema que ustedes ya en la práctica han vivido, que son los famosos ajustes que hace la administración tributaria por la carencia de certeza de momento de pago. Entonces tú pagas y posteriormente pagas con la fecha de la providencia administrativa o pagas con la fecha de la resolución culminatoria de sumario, y posteriormente te llega un ajuste que a veces es inmensamente alto, y el sujeto pasivo se pregunta, oye, ya va, ¿de dónde salió este ajuste? Pues ese ajuste sale del cambio, del continuo cambio hiperinflacionario de la moneda de mayor valor. Entonces, sí hay que prender unas alarmas, porque realmente este problema que los tenemos en los tributos nacionales, se le está corriendo la arruga a estas sanciones de naturaleza tributaria municipal y a todas las sanciones que pudiesen establecer la ley estatal. Esta Ley Orgánica de Armonización Tributaria Municipal y Estatal trae una figura que diríamos que es una figura rectora, que es el Consejo Superior de Armonización Tributaria. Prácticamente esto es una figura que está conformada por el ministro de Economía y Finanzas,
está conformada por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, por 3 gobernadores y 3 alcaldes, los mismos que conforman el Consejo de Estado, ¿sí? Esta es un consejo que lo que busca es ser como un ente rector, consultivo, incluso también busca organizar, revisar y emitir opinión en cuanto a estas competencias que pudiesen buscar coordinar los municipios y los estados. Dentro de las atribuciones que tenemos para como les decía, este Consejo Superior de Armonización, tenemos realizar pues estas recomendaciones, orientaciones para buscar la coordinación y armonización de estas potestades tributarias, proponer medidas que permitan la optimización y eficiencia de los procesos tributarios y emitir opinión pues a las instancias que indiquen los estados y los municipios sobre la adecuación de la normativa tributaria que dicten y algunas otras que llama a otras previstas en demás leyes, reglamentos y resoluciones, no sé cuáles porque es la primera vez que se crea ese Consejo Superior de Armonización Tributaria, por lo tanto no hay pues un precedente para poder hablar de otras leyes. También es importante que la ley le da muchísimo peso al ministro de Poder Popular con competencia en materia económica y finanzas en el artículo 29, por lo cual él va a tener una presencia bastante importante, va a dictar actos que resulten necesarios para que esta ley se dé, incluso con la entrada en vigencia de la ley, tiene unos artículos de vigencia anticipada, entre esos todos estos artículos, el Consejo Superior de la Armonización Tributaria, el artículo 29 específicamente, toda esta parte de la ley, obviamente para poder crear pues esos puentes de armonización entre las potestades tributarias y sobre todo lo que les hablé del famoso clasificador armónico de las actividades económicas, todo eso va a entrar en vigencia de manera inmediata. Asimismo, también existe una serie de normas regadas dentro de la ley que buscan pues armonizar un poco estas competencias tributarias en los municipios y el Estado. Por ejemplo, un mandato que está en la ley de Infogobierno, tener un portal, tener información al contribuyente sobre la normativa, hacer liquidaciones donde esté bien clara la base imponible, la alícuota a aplicar, también hay muchos llamados a la simplificación, no crear trámites de más, no solicitar trámites de más, no pedir solvencia, teniendo en cuenta que las solvencias tributarias dejaron de ser percibidas cuando entró el Código 2001 en vigencia. Y más que todo, pues buscar que el contribuyente, no obstaculizarle al contribuyente, pues ese acceso a los procedimientos tributarios. Finalmente, para darle pase al licenciado José Gregorio, es importante hablar algo que la gente se pregunta mucho y nos lo ha preguntado. Oye, ¿qué pasa si un municipio o un estado no quiere cumplir con la Ley Orgánica de Armonización Tributaria Municipal y Estatal? La misma ley hace un llamado y establece que se tienen que adecuar a lo que dice la Ley Orgánica de Armonización Tributaria Municipal y Estatal. Ya es un llamado. Las ordenanzas, que después de entrar en vigencia esta ley totalmente, que tiene una vacatio de 90 días, excepto los artículos del Consejo Superior de Armonización Tributaria, esa ley se va a convertir en esa ordenanza o esa ley de Estado, va a convertirse en una ordenanza que está viciada por ilegalidad y la ley estatal estará viciada por ilegalidad porque está contradiciendo la Ley Orgánica de Armonización Tributaria Municipal y Estatal. Por lo cual, en este momento, me imagino que todos los municipios y los estados están tratando de adecuar su normativa a esta nueva Ley de Orgánica de Armonización. Supongamos que siguen aplicando ordenanzas que vayan en contra, obviamente, el ciudadano por sí mismo tiene un interés jurídico actual, que es el que me pide el contencioso, puede intentar acciones contra la normativa de la ordenanza desde el punto de vista personal, y la ley consagra algo que me llamó mucho la atención, que le da el papel al defensor del pueblo, que realmente sí tiene, obviamente, del rango constitucional y legal, la posibilidad de ejercer acciones dirigidas a la protección de las garantías constitucionales, a los derechos humanos y
las relacionadas con el cumplimiento de los servicios públicos, me llama mucho la atención que esta ley le da una competencia que no está muy clara desde el punto de vista constitucional y legal para poder intentar una acción contra las ordenanzas o las leyes estatales que estén violentando o en contra o no adaptadas a la Ley Orgánica de Administración Tributaria. Lo grave aquí, con eso quiero cerrar, es que en este momento nuestro único árbitro, que sería la jurisdicción contenciosa tributaria, más que todo en su segunda instancia, la sala político-administrativa, actualmente no está teniendo un equilibrio en sus decisiones donde se proteja al sujeto pasivo, donde hay una exacerbación total e inclinada a la administración tributaria, donde cualquiera de las denuncias que se han hecho hasta la fecha en contra de la moneda de mayor valor, en contra su falta de sus ajustes tardíos, en contra del hecho de que no se nombra y una serie de circunstancias, el hecho de una norma en blanco que violenta la seguridad jurídica, etcétera, la sala político-administrativa ha hecho caso omiso y ha ratificado todas y cada una de las sentencias que por lo menos han salido del Tribunal Superior Regional de los Andes. Hasta la fecha de hoy han sido totalmente ratificadas, dejando sin efecto las sentencias a derecho que fueron tomadas por ese tribunal y dándole totalmente la razón a la administración tributaria. Con esto culmino estos pequeños pincelazos y aspectos de la Ley Orgánica de Armonización Tributaria Municipal Estatal, porque de ella hay mucho más que decir, pero estamos sujetados al tiempo de esta actividad. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por la participación de la doctora Isabel Ochoa en lo que es todo el desarrollo jurídico de esta ley de armonización tributaria. Aquí no ha terminado su participación, yo voy a solicitarle el apoyo en algunas ocasiones. Quiero en mi presentación hacer un repaso más digerible para mis colegas contadores, administradores, de lo que es el contenido de esta ley de armonización tributaria, que por ahí vi que estaban preguntando por el IGTF. No es materia de esta ley lo que son los tributos nacionales, que debió haberlos contemplado, porque realmente no se trata solamente el tema de la armonización municipal y estatal, sino también la tributación nacional. Ok, entonces vamos a abordar la temática desde el punto de vista práctico, que es lo que a muchos colegas están preguntando. Vemos entonces, disculpen la interrupción, a la anterior, doctora. La unidad de cuenta dinámica. En esta ley de armonización tributaria ya se elimina el Petro como unidad de cuenta dinámica. ¿Y por qué la llamamos unidad de cuenta dinámica? Porque a raíz de la hiperinflación, la unidad de cuenta que se tenía, que era el bolívar, ya perdió vigencia. Ya no se puede hablar de aplicar tributos en bolívares, aplicar alícuotas que tengan una base en bolívares, sino que se tiene que trabajar con una unidad que sea dinámica, que se vaya actualizando de acuerdo a la inflación, en este caso, de acuerdo a la devaluación. Y para eso se está tomando entonces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada en la página web del Banco Central de Venezuela. Y esto, a diferencia de los tributos administrados por el CENIAT, se aplica tanto para tributos como para sanciones. Ustedes deben saber que, por ejemplo, en el caso de las sanciones por incumplimientos de deberes formales, se aplican, por ejemplo, para un contribuyente especial que declare en forma extemporánea, hay una sanción de 300 veces la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Eso está para las sanciones, pero para el caso de los tributos no se aplica la moneda de mayor valor, sino se aplica la unidad tributaria, que es mucho más baja y por consiguiente la base de contribuyentes es más amplia, o sea que es más perjudicial para los contribuyentes que solamente se aplique esa unidad de cuenta
para las sanciones y no para los tributos. En esta ley de armonización tributaria municipal y estatal se está tomando esta unidad de cuenta dinámica tanto para las sanciones como para los tributos. Entonces, puede haber muchos contribuyentes que de acuerdo a sus ingresos no lleguen, o de acuerdo a la aplicación de la alícuota a su base imponible, no lleguen al mínimo tributable y por lo tanto pues tienen que tributar por esa modalidad. Entonces, la unidad de cuenta dinámica, si nos vamos a mirar la página del BCB, entrar al hipervínculo, vamos a ver que en la página del BCB está está publicada la tasa del doble clic. Ajá, está publicado cuando se ingresa a la página del BCB, la moneda de mayor valor, en este caso, viene a ser el euro. No entró. Bueno, no importa. A pesar de que la unidad de cuenta dinámica va a ser la tasa de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, el pago de los tributos va a ser en bolívares, no va a ser en euros. Esto es muy importante saberlo. Aquí en el Táchira, que se trabaja con dólares, con pesos, los bolívares nadie los quiere. Bueno, no se pueden pagar los tributos en pesos, que es la moneda que mayor circula aquí en el Táchira, se tiene que pagar en bolívares. El límite de las sanciones en materia tributaria municipal y estatal va a ser el mismo que establece el Código Orgánico Tributario. Por poner un ejemplo, la sanción por declaraciones temporáneas para un contribuyente no especial es de 100 euros, para llamar así a la moneda de mayor valor, 100 euros. En las ordenanzas no puede ponerse que una sanción por declarar extemporáneamente sea de 200 euros, por ejemplo. Tiene que adaptarse a lo que señala el Código Orgánico Tributario. Si en las alcaldías no se maneja la figura de contribuyente especial, entonces no se puede incrementar las sanciones como ocurre con el caso de los tributos nacionales. Otro aspecto importante de esta ley es que para la determinación, declaración y pago de tributos estatales, solo se podrán exigir los requisitos contemplados en la normativa vigente. Aquí faltó colocar estatales y municipales. No se pueden exigir los requisitos que no estén contemplados en la normativa vigente, ¿ok? Y aquí les pongo un ejemplo. En una alcaldía aquí del estado Táchira, a un contribuyente que tiene sucursal fuera del municipio del que le estaban exigiendo al contribuyente presentar las declaraciones de IVA, como no todas las ventas son efectuadas en ese municipio, entonces le estaban pidiendo que tenía que presentar las declaraciones del IVA selladas y firmadas por el representante legal y por el contador de la empresa. Y adicionalmente, el contador tenía que presentar una certificación donde señalara cuánto eran los ingresos de ese contribuyente en ese municipio. Esa disposición, por ejemplo, no está contemplada en ninguna normativa tributaria. En este caso, no está contemplado en la ordenanza de impuesto a las actividades económicas de ese municipio. Por lo tanto, ese requisito no es exigible. Y aquí yo quiero llamar la atención para todos mis colegas, para los empresarios, que muchas veces los funcionarios de las alcaldías exigen requisitos, exigen recaudos que no están contemplados en la normativa e inclusive calculan los tributos sin tomar en cuenta las ordenanzas. Y es muy importante que todos los contribuyentes tengan acceso a las ordenanzas. Usted va a solicitar una ordenanza en cualquier alcaldía, una ordenanza de los impuestos municipales, llámese impuesto a los vehículos,
impuesto a los inmuebles, impuesto a las actividades económicas, y en la mayoría de alcaldías no tienen esas ordenanzas, las tienen bien guardaditas, tienen que dirigirse le dicen a uno al consejo municipal, y allá nadie sabe quién tiene eso, o si lo tienen, eso es como si fuera oro, que nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar. Y eso en esta ley establece que debe cambiar, que ya esa normativa legal de las alcaldías que establecen tributos deben estar publicadas en un portal electrónico, es decir, en una página web. Ahora, aquí nos vamos a encontrar con un detalle, que los municipios, las alcaldías, tienen que presupuestar y tienen que ejecutar la instalación de páginas web. Quienes no tengan página web tienen que crearla y poner a disposición de los contribuyentes de su municipio, bueno, y de cualquier contribuyente, porque al estar en una página web, cualquier persona la puede descargar, la puede visualizar, de todas las ordenanzas tributarias que tenga el municipio, para que todos los contribuyentes y todos los interesados tengan acceso a esas ordenanzas y puedan ver cuáles son las alícuotas que les corresponde pagar de sus tributos, de su actividad económica. También establece en esta ley que las alcaldías y la gobernación no pueden exigir solvencias. Por ejemplo, el departamento de impuestos a la actividad económica no puede exigirle al contribuyente una solvencia del impuesto de los inmuebles, porque eso lo puede visualizar en los mismos sistemas. No tienen que pedirle que tenga que llevar una solvencia de impuesto a los inmuebles o una solvencia de impuesto a los vehículos, cuando en los mismos sistemas la administración tributaria municipal puede saber si el contribuyente está solvente o no está solvente. De paso, sabemos que esas solvencias tienen un costo, hay una tasa por la emisión de solvencias que ya no es bajo, y por lo tanto eso es un gasto en que estaban haciendo incurrir a los contribuyentes sin necesidad. Esta ley prohíbe entonces que se soliciten solvencias del mismo organismo donde se está haciendo cualquier trámite administrativo. También se elimina una parte que traía la ley de armonización anterior, que no era ley, era una sentencia acerca de la conformación del nuevo registro de contribuyentes municipales y estadales. Aquí ya se adopta que ese registro va a ser el RIF, el Registro Único de Información Fiscal. Se establece también la obligación, como lo dije anteriormente, a los estados y municipios de publicar las ordenanzas en materia tributaria. Siguiente. Se crea el Consejo Superior de Armonización Tributaria, que ya la doctora Isabel Ochoa habló bastante del tema. Se establecen límites a las alícuotas impositivas. Aquí sí necesito entrar al hipervínculo. Límites a las alícuotas impositivas. La mayoría de ordenanzas de impuestos municipales traen diferentes alícuotas. Bueno, aquí hay un límite máximo del 3% para la mayoría de actividades y una alícuota del 6.5% para algunas actividades que las vamos a mencionar ahorita. Entonces, las actividades que van a tener el 6.5% no significa que si actualmente tienen el menos de ese porcentaje, los consejos municipales vayan a incrementarla para llegar al tope máximo. Hay que evitar esa tentación, porque esto puede traerle problemas financieros graves a las empresas que las hagan migrar para otros municipios o que las haga quebrar en el peor de los casos. O sea, aquí las alcaldías, que en este caso van a presentar los proyectos de ordenanza de acuerdo al plazo que le da esta ley, que son de 3 meses a partir de la publicación en Gaceta Oficial. Tienen que tomar en cuenta que si bien ese es el tope máximo, no significa que deban llegar a ese tope máximo. Y que las demás alícuotas que están
en porcentajes menores al 3%, no es que tenga que llevarlas al 3%. Ese es el tope máximo. Porque, por ejemplo, hay actividades que tienen el 4%. Entonces, no significa que esas actividades que tienen el 4% y que no son de las mencionadas en las actividades especiales del 6.5, esas tienen que bajar al 3%. Pero si hay alguna actividad que esté, por ejemplo, en el 1%, en el 2%, no es que tengan que subir al 3%. Esas se deben o se pueden mantener en el 1, en el 2, en el 2.5. Repito, ese es el techo que le puso el legislador, porque esto sale de la Asamblea Nacional, esta ley de armonización tributaria, a los impuestos municipales. No es que todas deban igualarse al 3%. ¿Cuáles son las actividades que pueden ser grabadas hasta un 6.5%? Ahí tenemos la explotación de minas y canteras. Que bueno, esta es una actividad, la explotación de minas y canteras, que de verdad que quién sabe si es rentable, porque ya de por sí tiene una serie de regalías que hay que pagarle a los ministerios, al Ministerio de Minas. Hay que pagar el impuesto sobre la renta, que es la tasa más alta que establece la ley de impuestos sobre la renta, que es el 60% sobre las ganancias, y ahora se estableció el 6.5, hasta el 6.5% para esas actividades. Repito, no es que tenga que ser la alícuota, necesariamente el 6.5, ese es el techo, pero cualquier porcentaje ya sobre esa actividad complica más la situación de esa actividad de explotación de minas. Tenemos los servicios y construcción de industria petrolera, que pueden ser grabados también entonces esos servicios con el 6.5%. Servicios de publicidad que prestan quienes, los medios de comunicación, canales de televisión, emisoras de radio, prensa, agencias de publicidad, pueden ser grabados hasta con el 6.5%. Las licorerías, ventas al detalle y al mayor de bebidas alcohólicas, el expendio de alimentos, de bebidas y esparcimiento. Estamos hablando de restaurantes, hoteles, discotecas, centros recreacionales. Pueden ser grabados hasta con este 6.5%. Aquí las alcaldías tienen que ver, si quieren estimular el turismo, no pueden aplicar una alícuota tan alta, porque esto realmente puede volverse un boomerang, puede ir en contra de la instalación de estos establecimientos en los municipios. Está el 6.5% también para los bancos comerciales, instituciones financieras, seguros, administradoras y actividades de índole similar como los reaseguros, sociedades de corretaje, etc. Venta de joyas, relojes y piedras preciosas, fabricación de licores, tabacos, cigarrillos y sus derivados son de las actividades que pueden ser grabadas entonces con esta alícuota de hasta 6.5%. Es también importante saber de que en la ley se establece un mínimo tributable, como mínimo tributable anual, un máximo de 240 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada en la página web del Banco Central de Venezuela. Esto no es que tenga, igual que las alícuotas, no es que tenga que ser de 240 veces. Vamos a traducirlo estas 240 veces. El tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, vamos a hablar de euros. 240 euros es el tope máximo. ¿Cuál sería el monto mensual? 20 euros. O sea que cualquier establecimiento, de acuerdo a lo que dice esta ley, puede llegar a pagar un monto mínimo de impuestos a las actividades económicas de 20 euros. Pero repito, este es el tope máximo. Pudiera establecer la alcaldía para ciertas actividades un tope máximo mayor a menor a estos 240 euros. Pudiera ser de
120 euros, que equivaldría a 10 euros para quien no tenga la empresa, no genere los ingresos suficientes que le permitan cubrir este impuesto. Entonces, este mínimo tributable, ¿qué representa? Que si una empresa, supongamos que tuvo unas ventas en el año equivalente a 5.000 euros, a 5.000 dólares, el impuesto municipal a pagar sería el 3%, supongamos que esté dentro de su actividad económica, esté dentro de esa alícuota, el 3%. El 3% de 5.000 serían 150 euros. Bueno, 150 dólares si estamos hablando de ventas en dólares. Ajá, 150 dólares. Ok, pero resulta que en ese municipio el mínimo tributable son 240 euros. Quiere decir que ahí no se tomaría en cuenta lo que le corresponde pagar aplicando la alícuota, porque el mínimo que debe tributar debe ser 240 euros. Y si aplica el 3% a los 5.000 dólares de ventas, le va a dar apenas 150 dólares, por lo tanto, tiene que pagar por el mínimo tributable, que sería en este caso 250 euros, si ese es el monto que se establece para esa actividad como mínimo tributable. Tenemos que esperar también que salga el clasificador armonizado que debe emanar del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, previa opinión del Consejo Superior de Armonización Tributaria. Cuando salga ese clasificador armonizado, pues las ordenanzas tributarias deben adecuarse a ese clasificador, que ya había ocurrido antes con lo que había hecho la sentencia que había salido anteriormente. Había salido, ¿quién fue el que hizo ese clasificador según esa sentencia? A raíz de un acuerdo de armonización que nace a raíz de la sentencia de la Sala Constitucional, fue el viceministro de Economía y Finanzas. Ok, el viceministro de Economía y Finanzas. Aquí le están dando la potestad al ministerio, que puede también delegarlo en el viceministro, pero que tiene que tener el visto bueno del Consejo Superior de Armonización Tributaria. El cálculo que tenéis No lo sacan. Aquí también se establece que las licencias de actividades económicas van a tener una vigencia de 3 años, ya no va a ser anual. Es decir, que usted no va a tener que estar pagando por la licencia para que le den una licencia nueva, pero sí va a pagar por la renovación. Son dos cosas diferentes. La licencia es el cartón, pero resulta que usted va a tener que pagar por la renovación. Igualmente, ese pago va a ser anual. Entonces, el cartón no lo va a renovar, anualmente, sino cada 3 años, pero la renovación sí debe pagarla anualmente. ¿Está escuchando? Bien. En esta ley de armonización tributaria también se toca lo referente al impuesto a los inmuebles urbanos. Y aquí se señala que el parámetro para su determinación debe ser el avalúo catastral. Los contadores que están viendo este webinar deben saber que en la ley del impuesto a los grandes patrimonios se había establecido también como uno de los métodos para valorar los bienes inmuebles es el avalúo catastral. Sin embargo, sabemos de que esto las alcaldías no lo han implementado y dudamos que lo vayan a implementar por el hecho de que esté en la ley, porque no se trata solamente de que una norma lo establezca, se trata de que para poder hacer estos avalúos catastrales se requiere un equipo multidisciplinario que se encargue de hacer esos avalúos. Y actualmente con los presupuestos que manejan las alcaldías, esto es bastante complicado, porque los profesionales que hacen estos avalúos no pueden sostenerse con los sueldos que pagan las alcaldías y por consiguiente este es un trabajo que
el gobierno nacional tendrá que financiar para poder hacer cumplir esta normativa sobre hacer los avalúos catastrales para poder determinar de forma objetiva y como lo establece esta ley, el impuesto a los inmuebles urbanos. Igualmente se le estableció al Ministerio de Economía y Finanzas la obligación de publicar o elaborar una tabla de valores que debe tomarse en cuenta para los avalúos catastrales y que también debe tomarse en cuenta para el empadronamiento catastral, permisos de construcción y determinación del impuesto. Se establece aquí unos límites para el impuesto estatal al aprovechamiento de minerales no metálicos comprendidos entre el 1 y el 20%. Esto está algo parecido como la ley del impuesto a las transacciones financieras, que establece que ese impuesto puede variar, en el caso de los pagos en divisas, entre un 3 y un 20%. Bueno, ya un 3 es mucho. Imagínense llegar a un 20%. Aquí está pasando algo parecido. En el caso de los impuestos a los vehículos, se establecieron unos límites máximos. Esos límites máximos, repito, no es que las alcaldías tengan ahora o los consejos municipales tengan que llevarlos ese impuesto a esos límites. Lo que le dan es un techo, pero si ya tienen, por ejemplo, establecido, para el caso, vamos a suponer, vehículos de uso particular, que tengan establecido el equivalente a 10 euros, entonces lo pueden mantener de esa manera, aunque la ley le permite elevarlo hasta 30 euros, ¿ok? El impuesto anual a los vehículos. En el caso de las motos, la ley establece que este impuesto no puede ser mayor a 10 euros. En el caso del transporte de pasajeros, el límite es de 40 euros. La ley no habla de euros, habla del tipo de cambio de la moneda de mayor valor, pero como actualmente la que venimos manejando en los últimos meses es el euro, entonces vamos a hablar de esa manera. En este caso va a ser esa moneda, ese tipo de cambio de mayor valor va a ser el euro. Entonces, para este impuesto, ¿y este impuesto quién lo va a pagar? El propietario del vehículo. ¿Dónde lo va a pagar? Donde tenga su residencia fiscal, es decir, la que aparezca en su registro único de información fiscal. El impuesto estatal sobre instrumentos crediticios y el impuesto estatal por la emisión de órdenes de pago por parte de entes públicos, esos impuestos ya están establecidos en las leyes estatales tributarias y están en el 1 por 1000. Y eso se mantiene igual que lo que ha estado desde siempre. Hay un régimen simplificado para los emprendimientos, muy importante esto, en vista de que tenemos una ley de emprendimientos y que el gobierno nacional está buscando promover estos emprendimientos, dándoles una serie de ventajas y de simplificación de trámites. En este caso, se está incorporando a los emprendedores en un beneficio que va a permitir que en materia municipal no tengan que pagar más del 1% de este impuesto a las actividades económicas sobre sus ventas. Bueno, no solamente incluye aquí el impuesto a las actividades económicas, sino que en general todos los impuestos municipales que pagan un emprendimiento no pueden pasar del 1% de sus ingresos. Esto es un beneficio, sin embargo, aquí hace falta para los emprendimientos otros beneficios, como por ejemplo el caso de las máquinas fiscales. Porque un emprendimiento que se va a montar con un capital de $500, de $100, de $1000, de acuerdo a la Providencia 071, de acuerdo a las actividades que realice, si van a realizarle ventas a consumidores finales, tendrían que adquirir una máquina fiscal que está por el orden de los $1000. Por lo tanto, si invierte un dinero en máquina fiscal para facturar las ventas y no compró mercancía, pues no va a facturar nada. Ese tipo de normativas tienen que también tomarse en cuenta por
el Estado para poder ayudar realmente a los emprendedores. Aparte de otros beneficios fiscales que deberían establecerse, por ejemplo, como pasa en Colombia, que hay un régimen simplificado de tributos, pero en general, no solamente municipal, un sistema de tributos para pequeños contribuyentes, donde engloba todos los tributos en uno solo y los emprendimientos, pues así de esa manera, así se sienten apoyados y no con una carga fiscal comenzando su empresa. También se establece límites a las tasas estatales y municipales por los servicios públicos. Se les establece a los estados la obligación de implementar el timbre fiscal electrónico. Se establecen límites al monto de los timbres fiscales, pero unos límites que, bueno, mírenlo aquí. En el caso de las personas naturales, hasta 10 euros y en el caso de las personas jurídicas, hasta 500 euros. Aquí tenemos que revisar, en el caso de los timbres fiscales, las leyes tributarias de los diferentes estados. En el caso del estado Táchira, recientemente acaba de ser publicada en la Gaceta del Estado una ordenanza tributaria que, por ejemplo, establecía comunidad de medida, comunidad de cuenta, perdón, establecía la unidad monetaria del estado Táchira. Bueno, ya solamente por ese hecho, ya esa ley deja de tener, de ser aplicable, porque una vez se publique en Gaceta Oficial, ninguna ley estatal en materia tributaria y ninguna ordenanza en materia tributaria puede tener alguna norma que vaya en contra de lo que dice esta ley de armonización tributaria. Por consiguiente, prácticamente todas las leyes estatales tributarias y todas las ordenanzas tributarias deben ser reformadas, porque las que tenían comunidad de cuenta, el petro, ya no se puede tomar más el petro. No se puede tomar, en el caso de algunas que tenían comunidad de cuenta, el dólar, otras tenían comunidad de cuenta, el valor del oro. Bueno, todo eso debe ser reformado. Y en el caso del estado Táchira, que se había creado una nueva unidad de cuenta, como es la unidad monetaria del estado Táchira, tampoco puede ser aplicada, por lo tanto, se tiene que adaptar a esta ley. Para concluir sobre la vigencia de la ley y sus consecuencias, queda entonces la doctora Isabel Ochoa, entonces dándonos las conclusiones finales de esta ley. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a las preguntas después de la conclusión de la doctora Isabel Ochoa. Bueno, para finalizar este breve encuentro, observamos que tiene sus bondades la Ley Orgánica de Armonización, pero no va a resolver el problema de la voracidad fiscal, obviamente que no. No va a resolver el problema de los malos procedimientos aplicados, en este caso, por el municipio. No va a resolver con esta nueva unidad de cuenta, lo que nos va a crear es muchísimos problemas. Se están creando algunos vacíos, incluso para los mismos usuarios de la ley, llámese municipio, llámese estado, que necesariamente van a ser tal vez satisfechos por la Sala Constitucional en proceso de interpretación de lo que establece esta Ley Orgánica de Armonización Tributaria Municipal Estatal. Como les decía, en este momento todos los municipios y los estados deben estar tratando de coordinar sus normativas, ya sea ordenanzas o leyes de naturaleza estatal, para no contradecir esta norma, porque prácticamente va a entrar en contradicción, va a entrar en desacato, por utilizar un término, a la Ley Orgánica de Armonización Tributaria Municipal Estatal. Tenemos problemas también porque no es proporcional, ahí rompe el principio de la proporcionalidad, porque no nos dan límites mínimos y límites máximos, sino un tope mayor, y todos sabemos que seguramente van a ser los topes mayores los que van a utilizar las ordenanzas e incluso las leyes estatales en materia tributaria. Una ley que todavía no ha entrado en vigencia y que, como les digo, va a traer muchísimas interpretaciones
que seguramente van a salir de los propios municipios y estados mediante los diversos formas u organismos órganos que le establece el Consejo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ellos poder departir entre estados y municipios, incluso para poder elevar sus inquietudes, como les decía, ante la Sala Constitucional. Hay unas preguntas. Yo no las veo aquí. Hay unas preguntas en el chat que se abrió del curso. Hay una persona que pregunta sobre el mínimo tributario. Sobre el mínimo tributario. Sí, con el mínimo tributario. Ya vieron que la ley orgánica, como lo dijo bien el licenciado José Gregorio, establece un mínimo tributario. En la práctica que hemos visto, lo que muy bien nos denuncia acá la persona que hace la pregunta, que la Administración Tributaria Municipal prevé o pretende o ha pretendido y ha establecido el pago de mínimo tributario a empresas que se encuentran inactivas. Y la ordenanza así no lo establece. ¿Qué nos quedaría? Pues el control jurisdiccional. En materia del municipio de San Cristóbal, que es el que más ha sido, los últimos días ha salido con muchísima voracidad al sujeto pasivo municipal, el sujeto de su tributación municipal, hemos visto una cantidad de irregularidades que solo y únicamente pueden ser reguladas tal vez bajo la jurisdicción, porque ellos se han salido pues de lo que es el ejercicio de los procedimientos tributarios, llegan a los establecimientos, dicen que van a clausurar de forma inmediata, cuando eso es imposible, debe mediar una fiscalización, una resolución de imposición de sanción, y por supuesto, como sanción concomitante a la pecuniaria, pues la clausura. Entonces hemos visto muchísimas cosas que a lo mejor dentro de las bondades de la ley orgánica de la armonización tributaria municipal y estatal, pues tengamos algún llamado a resolver este tipo de situaciones que han traído muchísima incomodidad al sujeto pasivo de la potestad tributaria municipal. Yo quiero responder a una pregunta que está en el chat, que es importante que tengamos en cuenta en cuanto a la declaración del impuesto a las actividades económicas, ya que este es un impuesto que se aplica precisamente como lo dice el nombre, a las actividades económicas. Si al aplicar la alícuota correspondiente el monto del impuesto a pagar es menor al mínimo tributable, pues se debe pagar, es el mínimo tributable, precisamente para eso es, no se puede pagar menos de eso, ¿ok? Eso es importante tenerlo claro. Si al aplicar el porcentaje a la base imponible, que son los ingresos brutos, el monto del impuesto a pagar es mayor al mínimo tributable, ahí sí se paga entonces el monto del impuesto resultante de aplicar el porcentaje. Para eso es el mínimo tributable, para que el contribuyente no pague más de eso. Sin embargo, es importante destacar lo siguiente, que deben tener en cuenta. Hay empresas que por muchos motivos pasan a estar inactivas. Esa inactividad, el contribuyente debe notificarla no solamente al CENIAT, a la Administración Tributaria Municipal. Esa inactividad debe ser real, no debe ser mentirosa, no debe ser que usted está notificando una inactividad, pero resulta que la empresa sigue funcionando bajo otro nombre o sigue funcionando en las redes sociales. No, la notificación, si es real y usted la notifica oportunamente, en ese ejercicio económico que la empresa esté inactiva, no se causa el impuesto a las actividades económicas, no se lo pueden cobrar, no se aplica ni siquiera el mínimo tributable, porque de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley orgánica de régimen municipal y de acuerdo a las mismas ordenanzas, esto es un impuesto que se aplica sobre los ingresos brutos. Y los ingresos brutos se obtienen cuando está la empresa activa. Si está inactiva, no se debe pagar este tributo. Mucho cuidado con eso. Pero todo empieza, primero, por sincerarse el contribuyente. No puede estar diciendo que está inactivo cuando realmente está vendiendo.
y no puede obviar el deber formal de notificar esa inactividad. Entonces, si cumple con ese deber formal, sencillamente no está obligado a pagar este impuesto. Y hemos visto en la práctica, José Gregorio, que el artículo 35 del Código Orgánico Tributario me habla de notificar la suspensión, la reactivación, etcétera, pero ahora tienen una práctica, tanto en la nacional como en la Administración Nacional, como la tributaria municipal, que yo tengo que pasar una carta cada año. Eso no lo establece nadie, eso viola el principio de la simplificación. Entonces hace como engorroso la situación. Pero es muy bueno lo que tú estás diciendo, que tenemos que estar muy claros de que verdad haya en la actividad, porque el municipio, por experiencia propia, está entrando a los Instagram, a los Twitter y a cualquier otra red social y verifica si efectivamente ese contribuyente está inactivo o no. Correcto. Entonces, a más de uno, pues le han dicho, le digo, mira, ya va un momento, tú no estás inactivo. Entonces, lo que tú dices también es muy cierto, hay que ser muy sincero para ver si estoy sujeto o no a ese mínimo tributario. Sí, aquí con esto se responde la pregunta de la licenciada Marjorie, que dice que en San Cristóbal cobran el mínimo tributario por aquellos meses en que la empresa no ha comenzado actividad económica y lo toman por la fecha en que se presenta ante el SENIAT el escrito de inactividad, que normalmente se presenta cuando se comienza actividad. Alegan que por no notificar desde el principio de la empresa iba a estar inactiva hasta nuevo aviso. Bueno, esto realmente lo están haciendo precisamente por lo que les indico. No se cumplió con el deber formal y la alcaldía no está en conocimiento de que la empresa está inactiva. Por eso es que debe notificar la inactividad no solamente al SENIAT, que no es una inactividad, la inactividad realmente no es que se notifica, sino lo que se notifica es el cese de actividades. Ese cese de actividades, si es temporal, es porque la empresa en algún momento va a reiniciar sus actividades. Ahora bien, si la empresa los socios tienen pensado no realizar más actividades, lo ideal, lo correcto es que hagan la liquidación legal de la empresa, lo notifican al registro mercantil, se nombren los liquidadores, se haga la liquidación de la empresa y ya de esa manera sí se puede entonces notificar el cese definitivo de actividades y ahí ya se acaban las obligaciones tributarias por las actividades desarrolladas hasta ese momento. No significa de que los socios no puedan ser responsables si se ha dejado de cumplir con alguna obligación, pero ya por lo menos la obligación de declarar mensual, quincenal o anualmente cesa si hay un cese definitivo de actividades ante el registro mercantil. Y en el caso de lo del mínimo tributable, recuerden que este es un impuesto que de acuerdo a la ley orgánica del Poder Público Municipal es un impuesto cuyo periodo de imposición es anual, no es mensual. Y aquí hay un abuso en el caso de los concejales, en el caso de todos los que hacen estas ordenanzas, de considerar este impuesto mensual. Estamos claros que ahorita todavía seguimos en hiperinflación y que la moneda se devalúa. Pero eso debería entonces reformarse la ley para que no haya una tributación o no se considere como periodo impositivo el mes, porque la ley es muy clara donde señala que el periodo de imposición es anual. Y bueno, aquí también una conclusión importante es lo siguiente. Hay normas que establecen derechos en favor de los contribuyentes, pero esos derechos por estar en la ley no implica que los van a cumplir los funcionarios. Los derechos se deben defender y se deben defender en principio ante el mismo funcionario, ante el organismo del cual están emanando los actos o a veces ni siquiera sin emanar ningún acto, sino simplemente porque el funcionario dice que no se permite algo o hace unos cálculos sin fundamentos, entonces ya el contribuyente muchas veces se da por vencido y no estudia la norma, no se asesora y por lo tanto paga de más impuestos sin necesidad. Entonces es importante que los contribuyentes estén asesorados en principio para no dejarse pisotear sus derechos. Y en este sentido, instamos a todos los profesionales y a los empresarios a que cuando se vulneren estos derechos que establecen estas normas, pues se defiendan bien sea discutiendo con los mismos funcionarios,
pasando los escritos que correspondan, asesorándose con profesionales que manejen esta materia. Esas son las recomendaciones que damos para que se dé cumplimiento a las normativas, que no necesariamente estas normativas van en contra de las empresas. Aquí tiene que haber un acuerdo entre las alcaldías, la gobernación y los ciudadanos, porque, a ver, estos organismos para funcionar necesitan de los tributos y se tiene que contribuir con la carga pública, los ciudadanos tenemos que contribuir con esa carga pública, pero tiene que haber un acuerdo entre las partes. No, esto no puede ser impuesto, tiene que ser acordado, y como a raíz de esta ley se viene ahora la reforma de todas las ordenanzas tributarias y las leyes estatales tributarias, es el momento de ponernos de acuerdo, de ejercer nuestros derechos y dar nuestras opiniones. Y las opiniones no puede ser de que no nos cobren impuestos, porque entonces ¿de qué van a vivir esos entes que tienen, por la Constitución, tienen muchas funciones importantes que deben ser desarrolladas por estos organismos? Pero tiene que haber una conciliación de intereses entre lo que aspira los organismos y lo que aspira los ciudadanos. Ya con esto, entonces, cerramos este webinar. Les agradecemos su participación, su asistencia, y quedamos entonces abiertos para una nueva oportunidad. La doctora se despide también. Hasta pronto. Muchísimas gracias por su atención y por la participación. Bueno, estamos todos a la expectativa de qué va a pasar con esta aplicación de esta ley orgánica de armonización. Muchísimas gracias.